Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? Soy Antonio. Aquí estoy preparado para hablar sobre mi vídeo. No sé si se ve bien. He preparado aquí un poco algunos documentos que me van a servir de guía, porque tenerlo todo en la cabeza es bastante difícil. Eh, en este primer vídeo voy a hablar del arte clásico, de Grecia y de Roma. No he sabido muy bien cómo encauzar este primer trabajo, así que pues nada, ya me dirás tú cómo ha salido, esperaré tu feedback y pues para futuros vídeos. Lo que voy a tratar de hacer es dar respuesta a estos 5 aspectos. En primer lugar voy a hacer un breve resumen. Voy a destacar las curiosidades más importantes, lo que realmente me ha llamado la atención de los vídeos. Está en amarillo fluorescente. Luego hablaré un poquito del material opcional, tanto de los vídeos y documentales que tú has subido, como algunos que he encontrado yo casi sin querer, navegando por la red. Luego hablaré del ámbito educativo, qué relación tiene estos contenidos teóricos con la escuela, cómo los voy a intentar trabajar con los niños. Realmente lo encuentro difícil. Son vídeos muy interesantes, pero yo, pues, debido a mi ignorancia, pues no sé cómo trabajar estas cosas tan interesantes con niños tan chicos. Y por último, pues voy a dar mi opinión personal. Bueno, en primer lugar voy a hablar del arte griego rápidamente, decir que el arte griego ha sido un pilar fundamental en el arte occidental. Para ellos la belleza era un aspecto fundamental y la belleza la trataban de reflejar a través de tres aspectos, como son la proporción y la armonía, el orden y la simetría y la perfección técnica. En el primer documental, que es el arte griego, pues nos habla un poquito de la cerámica, de la escultura y de la arquitectura. Yo, para ser breve, he destacado dos o tres cositas nada más de cada una de ellas. En primer lugar, de la cerámica, lo que me llama la atención es los restos cerámicos tan antiguos que datan del siglo entre el 11 y el 9 a.C. Nos habla de la greca y las figuras rojas y negras. Luego, en cuanto a la escultura, ellos buscaban esa perfección en el hombre, tanto a nivel físico como psicológico. Aparece el concepto de contraposto, que era esa proporción matemática que ellos utilizaban para crear la escultura perfecta. Y aparecen dos conceptos que luchan entre sí, que se contradicen, como son el ethos y el pathos. El ethos era esa corriente antigua de la belleza, de la armonía, carente de expresión y de movimiento, y el pathos era pues todo lo contrario, esas esculturas en las que se podía ver una expresión en la cara más real, más extremas, y donde aparecía el movimiento pues en esas esculturas, vamos. A nivel de arquitectura, pues habla mucho del templo, de tipos de templo, partes del templo, en fin, por eso lo voy a enlazar con el siguiente vídeo, que ha sido uno de los que más me ha gustado, sobre los misterios del Partenón. Como, no sé si puedes ver, pero casi todo está en amarillo, y es porque realmente he encontrado muchas curiosidades en este vídeo. Para empezar, nos dice que aunque han pasado más de 2000 años, sigue siendo un templo majestuoso y asombroso, que la gente alucina después de tantos años con esa brillantez. En cuanto al diseño, me ha llamado mucho la atención el tema del reajuste óptico, cómo narices en aquella época podían dar respuesta a eso, a saber si el ojo tenía esa curvatura y cómo consiguen hacer ese efecto visual. La verdad que sorprende. También me llama la atención que dicen los expertos que si prolongásemos la línea de esas columnas del Partenón, llegarían a juntarse formando una pirámide de 2 kilómetros de altura. Luego, esa perfección al ojo también se puede ver que no es tan real, que esas líneas rectas no son tan rectas, que las bases, por ejemplo, la base de las columnas es más gruesa que la parte superior. Entre los tambores que formaban esas columnas
También hay un dato que llama la atención, y es que no cabía ni un quinto del grosor de un pelo. La verdad que no sé cómo podían tener esa perfección hace tantos años. El número de piezas que utilizaron, más de 7.500. Algunas pesaban hasta 10 toneladas, medían 4 metros. Y el cómo es lo que llama la atención. Cómo narices subían esas piedras. Pues los expertos dicen que seguramente utilizaban cuerdas, poleas, lo arrastraban con animales y sobre todo para subirlas pues utilizaban un sistema muy parecido al ascensor actual con un contrapeso. En fin, realmente llamativo. Era enorme, más de 69,5 de altura, 30,90, 65 columnas. Nos habla de la figura de Pericles y Fidea, cómo ellos pues tuvieron la idea y dirigieron la construcción del Pantenón. Los tesoros ocultos que reunía el Partenón. Algunos de ellos fueron llevados al Museo Británico, en el que yo he estado un par de veces. Y bueno, aquí tengo un regalillo que me hicieron, no sé si se ve bien, unos alumnos. Fui de viaje de estudios con ellos hace unos años como profesor de secundaria, y esto es para utilizar el ratón. Y si no recuerdo mal, esto es la tumba de las Nereidas. En fin, fue un gran viaje. La diosa Atenea, la verdad que alucinante la majestuosidad, lo grande que era, 13 metros, de mármol y oro, un valor incalculable. La relación que tienen los griegos o sea, Nashville con el pueblo griego, que está en Tennessee, como aparece varias veces en el documental, y cómo ellos crean una especie de réplica de ese templo con la diosa Atenea dentro, y esa relación, la verdad que llama la atención, cómo los americanos pues tenían esa pasión por el arte griego. El Partenón es considerado un tesoro abierto para los griegos y el Departamento del Tesoro. La verdad que ha sido un documental bastante interesante. A nivel del Imperio Romano, pues decir que es considerado una superpotencia que se extiende por 3 continentes, y que llegaron a ser la civilización más avanzada de la época, capaz de lo mejor, de construir crear los avances tecnológicos más importantes, y de lo peor también, llegando a la autodestrucción. A nivel arquitectónico aparecen 2 grandes eventos, como son la creación de la cloaca máxima, que era por donde iban las aguas residuales por debajo de Roma, que creo que actualmente todavía existe, y la vía Avia, que fue la primera carretera. En cuanto a los emperadores, pues está claro que no aparecen todos en el documental. Yo he señalado pues, los más importantes y 2 o 3 cositas de cada emperador que me han llamado la atención. En primer lugar teníamos a Julio César. Quien no conoce a Julio César, aparecen numerosas películas de romanos. Este fue un general muy ambicioso, quería ser como Alejandro Magno, conquistar todo, ser un dios. Esa ambición le llevó a ser traicionado y morir a manos de romanos. Y a nivel arquitectónico, pues su gran obra, bueno, por lo menos la que aparece en el documental, fue la creación de un puente. Él quería llegar a Germania, nadie había llegado antes, y crea ese puente para que sus tropas puedan llegar. Los expertos dicen que no saben cómo narices en 10 días levantaron ese puente, y la verdad que es interesante. Augustus fue sobrino de Julio César. Este, a nivel de arquitectura, fue un gran emperador. Creó numerosos teatros, foros en todas las ciudades, creó una red de carreteras muy importante para unir los principales puntos del Imperio Romano. Nos aparece por primera vez el término de Pozzolana, que era la arena esta que utilizaban y que fue un boom a nivel de construcción, porque les permitía construir incluso debajo del agua, crear puentes para unir diferentes territorios. Aparecen por primera vez los acueductos para llevar el agua de las montañas y de los ríos a los centros de las ciudades.
La verdad que fue una época muy importante a nivel de arquitectura. Claudius fue un emperador que tuvo muchos problemas de salud. Según el documental, era cojo, tartamudo, creo que sordo, en fin, pero era muy listo porque consiguió ser nombrado emperador, a pesar de que toda su familia fue asesinada. Llegó a conquistar Britania, cosa que incluso Julio César pudo hacer. Aparecen por primera vez el tema de los arcos, cómo se crean los arcos a nivel de puentes, de acueductos, que fue muy importante, un avance muy importante, pues para crear acueductos más largos. Y aparece la figura de Agripina, que fue una mujer muy ambiciosa también, lo engañó, se casó con él, hizo que nombraran a su hijo Nerón emperador y al parecer lo envenenó con una seta. Nerón, bueno, quien no conoce a Nerón en todas las películas de romanos también aparece muchísimo. Fue nombrado emperador con 16 años, súper joven. Entre sus locuras, alucinante, la verdad, el incendio tan famoso de Roma, que duró una semana, murieron muchísimas personas. Creo que afectó 10 de las 14 regiones romanas. Culpó a otra gente a la que mató. Él dicen que apareció tocando la lira. Él fue uno de los principales sospechosos, pero bueno, salió impune, normal. Mató lo que no está escrito, mató a, como decía, gente inocente, mató a su mujer a golpe en un ataque de ira, le sirvió la bandeja de otra mujer, de su exmujer a otra mujer, mató a su madre, en fin. Entre las excentricidades aparece la creación de un palacio para uso personal enorme, un palacio de 80 hectáreas, con, bueno, 150 habitaciones que parece que están todavía enterradas en la actual Roma. Fue declarado enemigo público por el Senado y cuando fueron a cargárselo él se cortó el cuello. Vespasiano y su hijo Tito fueron dos grandes emperadores a nivel de arquitectura también. Ellos pusieron al servicio del pueblo la inteligencia de los arquitectos, en fin, en vez de autosatisfacerse personalmente, pues ayudaron al pueblo. Crearon el Coliseo, el famoso Coliseo romano, encima de lo que era el antiguo palacio de Nerón. El Coliseo es alucinante. Yo nunca he estado en Roma, la verdad, me gustaría estar. Cuando lo veo en las películas, la verdad que alucinante. Y en cuanto a los datos así que más llama la atención es, por ejemplo, que fue creado por esclavos judíos, con dinero judío, se levantó en 8 años, tiene una capacidad pues tipo estadio de fútbol actual, Santiago Bernabéu, Nou Camp, en fin, enorme. Los espectáculos eran, bueno, grandiosos. Creo que, si no recuerdo mal, Tito, como ofrenda a la muerte del padre, que no pudo ver pues, esa apertura del Coliseo, creó unos juegos que duraron 100 días de juegos. Y bueno, los espectáculos, pues eso, animales contra personas, personas contra personas. La de los barcos es alucinante, como los conductos del hipogeo se llenaban de agua. Se puede ver ese hipogeo perfectamente en Gladiator, como esperaban las fieras y los gladiadores a ser llamados, a ser subidos para arriba, para la arena. Bueno, en cuanto al arte romano, pues decir que los romanos adaptan y difunden el arte griego que ya existía, pero además le dan un toque de personalidad propia. El arte romano se extiende pues desde la etapa republicana hasta la Roma imperial. También se habla un poquito en el documental de qué es el arte romano sobre pintura, escultura y arquitectura. Rápidamente, sobre la pintura y los mosaicos, decir que tienen un carácter decorativo y ornamental, lo utilizaban para decorar casas. Esa pintura romana va a tener una gran influencia helenística y se habla de los 4 estilos pompeyanos. A nivel de escultura, pues decir que tuvieron los romanos una gran influencia también griega y etrusca.
y se pueden apreciar diferentes etapas en esa escultura. Por un lado tenemos la primera etapa de continuidad, donde las esculturas pues tienen cierto parecido al arte griego. Luego hay un movimiento de realismo, donde los retratos funerarios y los relieves que narraban historias, batallas, en fin, buscaban ese realismo en sus obras. Y por último aparece algo que rompe ese realismo, que es el idealismo y el simbolismo. En ese afán de mostrar su superioridad ante el mundo, pues empiezan a crear obras pues descomunales, en fin, como por ejemplo el Coloso Constantino. A nivel de arquitectura, pues 4 aspectos fundamentales caracterizan la arquitectura romana, como son la monumentalidad, como ya he dicho antes, la funcionalidad, esa evolución técnica, la verdad que eran auténticos avanzados a nivel de tecnología y arquitectura, y luego una gran diversidad de edificios a nivel de religiones estaban los templos, de diversión pues tenían los circos, los anfiteatros, tenían edificios conmemorativos, acueductos, en fin, una gran variedad. A nivel educativo, como ya he dicho antes, la verdad que me ha resultado difícil enlazar estos contenidos teóricos con, con el ámbito escolar. No sé muy bien cómo plasmar esos contenidos, cómo trabajarlos con niños tan de corta edad. Y bueno, lo que yo he propuesto después de navegar un poquito por internet ha sido pues plantearle, ponerle unos vídeos, como has hecho tú con nosotros, unos vídeos y luego pues algún cuestionario de preguntas donde se les pregunte sobre el Coliseo, qué tipo de actividades se hacían en el Coliseo, eh, sobre el Partenón, etc. Para no ir al recurso fácil de colorear, pues se me ocurrió eh, realizar maquetas, que es una actividad un poquito más completa, donde el alumno colorea, recorta, le da forma a la maqueta. Murales también podemos hacer, algún mural en cartulina donde aparezca la historia de Grecia y de Roma, que se pueden poner luego en clase. En fin, hay una página que se llama maquetasrecortablesmerino.es, donde me ha parecido pues, que se puede sacar bastante material para trabajar con niños. En cuanto al material adicional, pues la mayoría de las películas que propone ya las tenía vistas, o sea que no he tenido que ver muchas películas. El Gladiator la he visto, yo que sé, 5 o 6 veces por lo menos. He encontrado otro material adicional sin querer, ya te digo, navegando por la red, investigando. Aparece el diálogo, el diario del viajero, donde he encontrado pues ciertos aspectos del Partenón que no son muy famosos, que no son más difíciles de saber. Me han resultado interesantes. En YouTube hay numerosos vídeos sobre el Coliseo, he encontrado uno interesante de la BBC que se llama El Coliseo Ruedo Mortal de Roma. Luego algún blog, como por ejemplo blogsvandal.net, donde se analiza la película de Gladiator a nivel de historia. Dice que hay algunos fallitos normales. La entrada a Roma en tierra en vez de sobre calzada. En fin, algunos panfletos escritos. Pero bueno, la verdad que te hace una idea de cómo era Roma. Yo no le puedo sacar ningún fallo a Gladiator porque me encanta. Y, y nada, en cuanto a mi opinión personal, pues nada, decir que no es que sea un fanático del arte, la verdad, soy sincero. Espero que esta actividad y sobre todo que esta asignatura me ayude a despertar cierto interés por el arte, porque no es lo mío el arte, Germán. He encontrado bastantes cosas interesantes que no sabía y nada, lo que más deseo, como narices, yo eso lo plasmo con los niños. Cómo yo le explico a los niños el arte griego y el arte romano, qué tipo de actividades puedo hacer yo con ellos. Supongo que la siguiente actividad, que es grupal, que es la que tenemos que hacer en la ficha, trabajaré con los compañeros a ver qué opinan ellos y aprenderé un poquito más a nivel educativo cómo plasmar pues, esos contenidos a nivel de plástica.
Un saludo y nada, te veo en la siguiente clase.